buenas tardes, tengan apreciables alumnos y alumnas. Es un placer para su servidora en esta ocasión dar continuidad con los temas que nos ocupan y le damos la más cordial de las bienvenidas a la compañera Saraí. Agradezco enormemente que se haya conectado a nuestra segunda sesión virtual del día de hoy, en donde vamos a continuar abordando los temas de la materia Procuración de Justicia en el México del siglo XXI. Y tal y como dábamos continuidad, ¿no? Acerca de los temas que se disertaron, en donde hablábamos acerca de la creación de este nuevo sistema penal acusatorio adversarial, cómo se pasa de este mixto inquisitivo, cuándo se gesta, cuáles son los principios que, si bien es cierto, le dan la prontitud y también le dan las características a este nuevo sistema penal en su modalidad de juicios orales y demás elementos de cómo se van integrando las etapas, ¿no? Las etapas de juicio oral, que si bien es cierto, son estas tres. Pero para ello vamos ahora a dar continuidad abordando propiamente el procedimiento ordinario, ¿no? Donde, como comentábamos, este consta de tres etapas, que es la etapa de inicio, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, que es con la que se culmina, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las etapas del proceso penal, vemos que este comprende primero, la etapa de investigación. Esta etapa de investigación es aquella que se va a dividir en dos apartados. El primero de ellos es a partir de una que se considera como una etapa inicial. La etapa inicial es aquella que comienza, como comentamos también, a través de la presentación de la denuncia, de la querella o de algún otro requisito equivalente y va a concluir hasta el momento que el imputado quede a disposición del juez de control para que en ese mismo sentido pues se formule la imputación. Y la segunda fase o etapa que también forma parte de la primera, que es la etapa de investigación, es la investigación complementaria. Cuando hacemos referencia a la investigación complementaria, comprende desde la formulación de la imputación y hasta una vez que se haya agotado esta, cuando se declare como cerrada la investigación. Luego, entonces, una vez que se ha culminado, se da cabida a la segunda etapa del juicio o del procedimiento, que es la que se le conoce como la etapa intermedia o también etapa de preparación a juicio, ¿verdad? Con cualquiera de estos dos nombres estamos haciendo referencia a la misma etapa. Esta va a comprender desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Dentro de esta etapa intermedia es cuando el juez de control valora los medios probatorios, admite cuáles se van a desahogar, señalan las fechas y horas y también en ese mismo sentido rechaza o desecha todos aquellos que quizás no tengan injerencia directa o relación directa con lo que los hechos o los hechos que las partes están sometiendo a consideración. Y una vez que se concluye con esta etapa intermedia, da inicio a la última etapa, que es la etapa de juicio. La etapa de juicio es aquella que va a comprender desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta que se emite la sentencia, ¿verdad? Hasta que el tribunal de enjuiciamiento emite la sentencia, que como ya sabemos, puede versar en dos hipótesis, ¿verdad? Puede ser una sentencia condenatoria o también puede darse una sentencia absolutoria. La investigación vemos que no se interrumpe ni tampoco se suspende durante el tiempo en que se lleva a cabo la audiencia inicial, hasta que en este caso, bueno, pues se va a concluir o en su defecto hasta en que las partes pues puedan llegar a un arreglo de manera anticipada. El proceso, vemos pues que da inicio con la audiencia inicial y termina hasta el momento que se dicta una sentencia firme. Cuando nosotros hablamos de esta etapa de investigación, debe realizarse o debe ejecutarse cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que en un momento dado, bueno, pues la ley determine como constitutivo de delito y que por tanto merite un proceso de investigación para que se determine una probable responsabilidad y luego también se imponga la pena que conforme a derecho corresponda, ¿verdad? Una vez que se realice esto, bueno, el Ministerio Público va a iniciar la carpeta de investigación y va a dirigir la investigación penal hasta que se lleve a cabo a cabalidad, es decir, sin que exista ningún tipo de suspensión, interrupción o hacer cesar el curso, salvo en los casos que de manera legal, pues también el propio instrumento jurídico le permita, ¿verdad? Cuando hablamos de esta etapa de inicio, deberá realizarse, repito, de manera inmediata, deberá realizarse de manera exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación. ¿Por qué hablamos de esta libertad o de esta forma de reconocimiento en igualdad de circunstancias? Porque en algunos casos, también se daba mucho a conocer en el sistema mixto inquisitivo, cuando llegaban a iniciarse en aquel entonces, ¿no? Una averiguación previa ahora a través de la carpeta de investigación,
pero cuando se daba inicio a un expediente por violencia familiar o por algún otro tipo de circunstancia, en ocasiones las autoridades pues no actuaban con perspectiva de género, es decir, emitían pues criterios anticipados que lejos de apoyar a la víctima, pues generaba como una forma de revictimización, ¿verdad? Entonces, en algunos de los casos, pues también por ese tipo de circunstancias, la víctima ya no daba continuidad a su proceso de investigación o al proceso penal, precisamente porque existían todos estos vacíos y todas estas circunstancias que, repito, las autoridades ejercían al momento que tenían conocimiento de los hechos. Por tanto, aquí, claro está, dentro de esta etapa nos indica que las autoridades deben actuar de manera pronta, de manera expedita, de manera imparcial, que no deben, deben evitar cualquier tipo de prejuicios, ¿no? No debe existir ningún tipo de discriminación y todo esto debe ser orientado a todas las líneas de investigación posibles y también para que en caso de que ellos puedan tener algún elemento como requerimiento de medio probatorio, bueno, pues también se puedan allegar de todos aquellos datos que les permitan llegar a un esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? Así como también de la identificación de quién o quiénes cometieron esta conducta constitutiva de delito. Cuando hablamos dentro del proceso de investigación, vemos que el Ministerio Público, dentro de esta búsqueda de datos, tiene como objeto también reunir todos aquellos indicios para lograr el esclarecimiento de los hechos o, en su caso, debe también de recabar, repito, todos aquellos datos de prueba para poder sustentar su ejercicio de la acción penal, es decir, que existe una vinculación a proceso. Todo esto para que se materialice la acusación contra el imputado y luego entonces se requiera la reparación del daño. Repito, va a ser una reparación del daño cuando existe circunstancias que ameriten que pueda restituirse el bien jurídico tutelado a como se encontraba antes de la comisión o de la vulneración. Sin embargo, en aquellos casos que por su simple y especial naturaleza pues es imposible de reparación, bueno, pues también recordemos que existe como última instancia la prisión, ¿verdad? Cuando, repito, no puede existir alguna forma alterna para poder mediar. También nosotros cuando hablamos de dentro del proceso de investigación, las autoridades encargadas de desarrollarla, dentro de esta forma de recabar información, de requerimiento de pruebas y demás, deben regirse por los principios que comentábamos en la sesión pasada, ¿verdad? Que son los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y también de manera inminente el respeto irrestricto de los derechos humanos que son reconocidos por nuestra Carta Magna. En el mismo sentido, también vemos que los servidores públicos, y esto continúo hablando dentro de la etapa de investigación, están obligados a proporcionar oportunamente la información que requiera, ya sea en un momento dado un juez de control, un ministerio público o alguna de las partes para que, o incluso la policía, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones dentro del proceso de investigación de un hecho, para que, repito, todos estos datos que vayan a ser recabados también puedan ser tomados en cuenta dentro de la entrevista que va a realizar el Ministerio Público o la policía, quienes en este caso tienen obligación de comparecer y solo podrán excusarse en los casos que también la propia ley lo solicite, ¿verdad? En caso de incumplimiento se incurrirá en responsabilidad y será sancionado ya sea, repito, el Ministerio Público o la policía conforme a las leyes aplicables. Es importante también señalar que durante los procesos de investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como también su defensor, así como la víctima o el ofendido, pueden en todo momento requerir al Ministerio Público todos aquellos datos de investigación que en un momento dado se consideren pertinentes o útiles para el esclarecimiento de los hechos. Y por tanto, el Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo todas aquellas diligencias necesarias. Las solicitudes que en un momento las partes o quienes intervengan lo requieran, deberá resolverse en un máximo de 3 días contados a partir de la fecha siguiente a que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Es decir, no puede quedar inconcluso o de manera inmediata te tienen que dar esta respuesta. Como máximo se cuenta con un periodo de 3 días. También es importante señalar que el Ministerio Público y la policía deben dejar registro de todas aquellas actuaciones que realicen. Esto tanto durante la etapa de investigación de los delitos y tienen como efecto utilizar cualquier medio que les permita garantizar la información recabada para que ésta sea completa, sea íntegra, sea exacta y esto también facilita en un momento dado cuando puede existir alguna duda en cuanto al esclarecimiento de un hecho o en cuanto a la validación de un medio probatorio o si se realizó de manera oportuna la detención
o si no existió algún vicio dentro del procedimiento. Entonces, para evitar que se pueda echar abajo alguna de las etapas, también por eso se requiere que tanto el Ministerio Público, al recabar la información o desde el momento que tiene conocimiento de los hechos y empieza a integrar la carpeta de investigación, pues lleve este control minucioso para que cualquier requerimiento por cualquiera de las partes, pues puedan tener estos elementos y se pueda debatir dentro del mismo, ¿verdad? Por eso también se dice que cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por todas aquellas personas que hayan intervenido. Llámese un dictamen que emite la policía, pues entonces con el nombre de quien lo realiza, el cargo, la fecha, la hora y todos aquellos elementos, ¿no? Si es una pericial, por consiguiente, si es la toma de comparecencia, por consiguiente, quién lo realizó, cuándo, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que permitan autenticar que los datos que se contienen fueron empleados en el tiempo, en el momento y bajo las circunstancias específicas y que no dé cabida a alguna alteración de los mismos, ¿verdad? También vemos que cada registro de la actuación debe contener por lo menos la indicación, como te comentaba, de la fecha, la hora y el lugar en el que se llevó a cabo. Esto a efecto de que puedan identificar de una mejor manera los servidores públicos y todas aquellas personas que hayan intervenido o hayan realizado alguna breve descripción dentro de lo actuado. También es importante señalar que durante los registros de investigación, así como también todos aquellos documentos, independientemente de su contenido o de su naturaleza, así como también los objetos, los registros de voz, las imágenes o todas aquellas cosas que tengan una relación directa con los hechos, son estrictamente reservados y únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos. Claro está, con aquellas limitaciones que la propia ley les requiera, ¿verdad? Esto para evitar que puedan sufrir algún tipo de alteración, porque como son elementos que tuvieron contacto directo en el momento mismo de la comisión del hecho constitutivo de delito, cuando pueda intervenir algún tercero, pues puede alterar, ¿no? Ya sea un ADN o ya sea, no sé, cualquier tipo de circunstancia. Entonces, para evitar que también esto pueda ser manipulado y que pueda generar otro tipo de resultado dentro de las valoraciones, pues únicamente se va a permitir el acceso o conocimiento de estos elementos a la víctima y al imputado, y repito, siempre y cuando reúnan los requerimientos que la propia ley les confiere para ello, ¿verdad? Es importante también señalar que la víctima y el ofendido, perdón, la víctima o ofendido, o en este caso su asesor jurídico, pueden tener acceso a los registros de investigación en cualquier etapa del procedimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la persona que de manera directa pues resiente esta vulneración a su bien jurídico tutelado. Ahora bien, cuando hablamos del imputado y el defensor, ellos pueden tener acceso cuando se encuentren detenidos, cuando sea citado para comparecer como imputado o cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Entonces, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva todos aquellos registros para el imputado o para su defensor, esto para que no pueda limitar o bien obstaculizar o afectar su derecho a la legítima defensa. Recordemos que toda persona tiene el derecho de ser oído y también de ser vencido dentro de un juicio. Entonces, vemos que en ningún caso las reservas de los registros podrán hacerse valer en perjuicio del imputado o de su defensor. ¿Por qué? Porque cuando ya se encuentren dentro de los términos para que pueda tener acceso a la información, pues de manera genérica o de manera amplia, también podrá requerir estos indicios para que luego entonces pueda oponerse o pueda dar su contestación a los hechos o pueda también objetar algún medio probatorio o lo que a su derecho convenga, ¿verdad? Cuando hablamos del acceso a los registros, una vez que han sido convocados a audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de investigación y también a tener una copia de estos, con la oportunidad también para que puedan preparar una debida defensa. Es decir, pues, deben de tener los elementos o bien deben de saber cuáles son los hechos que se le están inculpando o por los cuales se le están inculpando, puede requerir una copia simple para que luego entonces en base a ello también pueda defenderse. En el caso en el que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o la obtención de las copias, podrán acudir ante el juez de control para que éste pues resuelva, ¿no? Conforme a derecho corresponda. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez de control que pueda otorgar o determinar la información que se pueda en un momento dado mantener bajo reserva, ¿no? Esto cuando la propia naturaleza del delito así lo exija. Sin embargo, bajo a reserva, pero antes de que sea vinculado a proceso, cuando sea necesario para evitar una destrucción, una alteración o bien algún ocultamiento de pruebas, la intimidación, las amenazas
o la influencia de alguno de los testigos para que en ese caso se pueda asegurar el éxito de la investigación y con ello, bueno, pues se garantice una protección ya sea de las personas o de los bienes que en un momento dado pues son objeto de investigación, ¿verdad? Es importante también recordar que si el juez de control considera procedente la solicitud que le hicieren, entonces lo resolverá y determinará dentro del plazo de reserva, siempre y cuando la información que se solicite sea reservada, sea oportunamente revelada y en este caso, bueno, como ya dijimos, ¿no? Para no afectar los derechos de la defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero esta no podrá prolongarse hasta después de la formulación de la acusación. Luego entonces se inicia con la investigación. La investigación de los hechos tiene características específicas, ¿verdad? Para que pueda iniciarse una denuncia por la comisión de un hecho constitutivo de delito, ya sea, repito, por una denuncia, por una querella o por algún equivalente, ¿no? Tal y como lo señala la ley. Entonces, el Ministerio Público está obligado a proceder sin que requiera mayores requisitos a la investigación que obviamente los que por su propia naturaleza lo determinan. Ejemplo, si estoy hablando de que acudo a dar inicio a un registro de atención por el delito de robo, ¿no? Entonces, bueno, voy a manifestar, pues resulta ser que con fecha tal, yo iba caminando por tal calle aproximadamente a tales horas, cuando vienen dos sujetos y uno de ellos me apunta con un arma blanca a la altura de tal, no sé, de las costillas, del lado derecho, del lado izquierdo, no sé. Entonces me despoja de mi bolso que traía tales y tales y tales pertenencias, ¿no? Ejemplo, un teléfono celular de la marca tal, modelo tal, de no sé qué. Ah, ok. Entonces, ya estoy empezando a indicar cuáles son los objetos. Primero, el delito, luego entonces qué, cómo, cuándo, dónde, por qué pasó, pero para que yo pueda acreditar, entonces, ¿qué me va a pedir de manera inmediata la autoridad? Pues obviamente que acredite, en este caso, pues el patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el delito de robo que nos dice apoderamiento de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para ejercerlo. Entonces, tengo que acreditar en este caso que es de mi propiedad, que es de mi patrimonio. Entonces, aquí, por eso me dice, sin que la autoridad me pueda exigir mayores requisitos, que es lo que la propia naturaleza del delito, pues lo está pidiendo. En este caso, ¿qué me van a exigir? Que yo otorgue un documento que acredite, en este caso, una factura de que está mi nombre, María Catalina Domínguez Nájera, propietaria del teléfono tal, de la marca tal, del modelo tal, y etcétera, ¿no? Y así de todos los demás elementos, porque se está acreditando el patrimonio, ya que si yo no soy de manera directa el titular, bueno, pues entonces quizás se pueda acreditar otro delito, pero no de manera puntual el delito de robo, ¿verdad? Es importante también señalar que tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que pueda hacer cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, ¿verdad? Y que por tanto acuda ante la autoridad para hacerlo del conocimiento. Es decir, no forzosamente tiene que ser quien resienta la vulneración de este delito. Por ejemplo, el abuso a menores, alguna condición, no sé, violencia contra la mujer, etcétera. No forzosamente se tiene que apersonar quien ha sido de manera directa la víctima, sino cualquier persona puede dar parte y el Ministerio Público pues está obligado a iniciarlo. Por ello se dice que es de oficio. Ahora bien, tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que en un momento dado pues ellos estimen pertinentes realizar, ¿verdad? Y de confirmarse la información, entonces se dará inicio a la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho constitutivo de delito, en donde la persecución dependa de la denuncia de la querella o cualquier otro requisito equivalente, lo comunicará por escrito y de inmediato a esta lo hará saber para que se puedan otorgar todas aquellas facultades o atribuciones y se dé cabal cumplimiento a la integración de la carpeta de investigación. Por tanto, las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público pues las actuaciones que vayan a realizar o todas aquellas determinaciones que puedan adoptar para poder dar cumplimiento. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos que la propia ley le señale cuando sean necesarios o no iniciar una investigación cuando resulte evidente que no hay delitos que perseguir, es decir, que no existen todos los elementos constitutivos de delito y que por tanto pues no se configura como tal. Recordemos que para que pueda señalarse como un delito existen propiamente los requisitos. Acordémonos que existen
los elementos del tipo. Y los elementos del tipo son aquellos que van a establecer la necesidad de constitución de un hecho que la ley señala como delito. Y por tanto existen tanto los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito, ¿verdad? Recordemos cuando llevamos la teoría de la ley penal y el delito. Sabemos que los elementos positivos del delito, aquí entra la doctrina heptatónica, que nuestro código nada más nos señala cuatro, pero sabemos que si bien es cierto pueden ser siete, que tienen que ser una conducta, tiene que haber una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, imputable y sometida a condiciones objetivas de punibilidad. Cuando se materializan estos elementos, entonces estamos hablando que en efecto estamos en presencia de un delito. Sin embargo, también sabemos que puede materializarse un delito, pero también pueden existir elementos negativos del delito. Y los elementos negativos del delito son todos aquellos que en un momento se realizaron, pero eximen de responsabilidad. Por ejemplo, sabemos que uno de los elementos positivos del delito es propiamente la antijuricidad y el elemento negativo del delito son las causas de justificación. Las causas de justificación eliminan la antijuricidad y aunque cometiste el delito, pues simple y sencillamente no va a haber punición, ¿verdad? No va a haber una sanción. ¿Cuáles pueden ser las causas de punibilidad? El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto simplemente como mero recordatorio. Entonces, vemos pues que el Ministerio Público, repito, podrá aplicar este criterio de oportunidad en aquellos casos que la propia ley así lo determine, para que determine si en este caso una investigación a realizar o por el contrario, pues no existen los elementos que acrediten o que constituyan el tipo penal, ¿verdad? Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos también que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues pueda determinar. Es importante también señalar que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho como probablemente constitutivo de delito, está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de que exista alguna urgencia ante cualquier agente de la policía, en este caso, ¿verdad? Quien también realizará, como ya dijimos, cuando tenga conocimiento, realizar este proceso de investigación y en caso de que reúnan los elementos, pues también deberá dar parte al Ministerio Público para que ella realice lo conducente. Es importante también hacer del conocimiento que en caso del ejercicio de funciones públicas, cuando también se tenga conocimiento de una probable existencia de un hecho constitutivo de delito, se está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, otorgándole todos aquellos datos que en un momento tuviera y también ponerlo a su disposición cuando conozca a las personas o esté frente a las personas que cometieron esta transgresión, ¿verdad? Entonces también podrá o deberá poner a disposición a los imputados estos si hubieran sido detenidos en flagrancia, es decir, en el momento mismo de la comisión del delito. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, pues también será acreedor a una sanción. Recordemos que también hay delitos que se cometen por acción y también hay delitos que se cometen por omisión y que también de manera distinta, pero también existe una sanción proporcional a la falta que se cometa. También es importante determinar que cuando el ejercicio de las funciones públicas que estamos señalando no correspondan a una coadyuvancia con las autoridades, todos aquellos responsables de la seguridad pública, además de cumplir con dar vista al Ministerio Público, con si se encuentra el imputado en flagrancia, pues también ponerlo a disposición, etcétera, también en este mismo sentido, tendrá una intervención con los servidores públicos respecto a poder limitarse de preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes, es decir, no acordonar, porque pues, son los peritos, pero sí evitar de que alguien más pueda ingresar al lugar en donde está o que pueda tomar, ¿no? O agarrar ejemplos si se privó de la vida a alguien y está el arma, bueno, entonces no agarrar el arma para que no puedan alterar ahí las huellas o si está el cuerpo, pues evitar tocarlo, o algunas circunstancias entonces deben de, pues en la medida de lo posible, evitar que alguien más pueda introducirse, y esto con la finalidad, repito, de que puedan en un momento dado hacerse esta reconstrucción de hechos, pues lo más cercana a cómo se llevó a cabo, para que en ese mismo sentido, bueno, pues sea lo más objetivo el resultado dentro del proceso de investigación, ¿verdad? También se indica que no se está obligado a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, de curador, de pupilo, de cónyuge, de concubino o concubinario, o también conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en línea recta, ascendente o descendente, hasta el cuarto grado, y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, ¿verdad? También es importante decir que la denuncia podrá hacerse por cualquier medio y deberá contener, salvo también los propios casos excepcionales que la ley determine, la identificación del denunciante,
su domicilio, la narración circunstanciada de los hechos, ¿no? Es decir, tiempo, lugar, formas y demás en cómo se fue materializando el delito, ¿verdad? La indicación de quién o quiénes lo habrían cometido. Esto cuando haya sido posible de ubicar o en su defecto, pues hacer un relato de los rostros para poder también en ese sentido, pues aproximarse a el imputado, ¿verdad? Y también de las personas que hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto constare al denunciante. Es decir, si hay algún testigo o algún, no sé, alguna circunstancia que también pueda intervenir como un medio probatorio y que también puede incidir en un esclarecimiento de los hechos. Es importante también, recalco, en el caso de la denuncia, que se haga de forma oral, esta se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que haga del mismo lo firmará esto si está conforme y si hay algo que quiera agregar, suprimir, modificar, etcétera, pues también lo podrá hacer, ¿verdad? Una vez de que ya sea conforme con la declaración que en este caso haya manifestado, entonces firmará el documento junto con el servidor público que lo reciba. Esta denuncia escrita será firmada por el denunciante y en ambos casos, si el denunciante no pudiera firmar, entonces estampará su huella digital, repito, previa lectura que haya hecho y siempre y cuando esté de acuerdo con los hechos que en ella se contienen, para que en base a ello pues se dé inicio, ¿verdad? Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, esta iniciará la investigación o la primera etapa de investigación y luego entonces, cuando la denuncia sea presentada ante la policía, esta informará dicha circunstancia ante el Ministerio Público y en forma inmediata por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran, también deberá realizarlo, ¿no? Deberá realizarlo de forma posterior al Ministerio Público. La querella es esta expresión de voluntad de la víctima o del ofendido, de quien legalmente se encuentre facultado para ello, a través de la cual se expresa ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación, ya sea de uno o de varios hechos que la ley señale como delitos y que requieren este requisito de procedibilidad para poder ser investigados. Y en su caso, bueno, pues en caso de acreditarse, se determine la acción penal. La querella deberá contener los requisitos que ya hemos dicho en cuanto a la denuncia, ¿verdad? Es decir, el lugar, el nombre de quien lo realiza, la identificación, la narrativa de los hechos, en caso de que se tenga conocimiento de quién o quiénes realizaron o lo cometieron, de los testigos, etcétera, ¿no? Todo lo que ya habíamos señalado. En este sentido, bueno, el Ministerio Público deberá cerciorarse de que estos se encuentren debidamente satisfechos para poder proceder en los términos que también el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales señale. Tratándose de los requisitos de procedibilidad equivalentes, entonces el Ministerio Público deberá realizar la verificación de estos, ¿no? Tratándose de las personas menores de 18 años o de personas que no tengan la capacidad de poder comprender el significado del hecho, la querella deberá ser presentada por quienes ejerzan ya sea la patria potestad o la tutela o sus representantes legales. Por ejemplo, si no hay familiares, si está el menor en condición de abandono, etcétera, entonces deberán ser asistidos por la Procuradora de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, que es la que se encuentra adscrita a el DIF, ¿no? El DIF municipal, el DIF regional o el DIF estatal, dependiendo de la naturaleza del hecho, ¿verdad? Entonces vemos que esto claro está, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o por un tercero, cuando se traten de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios representantes. Al respecto, una vez de que se ha realizado todo esto, bueno, y empiezan a ejecutarse lo que se conoce como técnicas de investigación. Cuando hablamos de las técnicas de investigación, una de ellas es la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia es el sistema de control y registro en donde se aplica el inicio, la evidencia, el objeto, el instrumento o el producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o también en el lugar mismo donde se haya encontrado. Por eso se dice que es del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, es decir, cuando se va a custodiar, embalsamar, a proteger todos aquellos elementos que tuvieron relación directa con los hechos y que luego entonces son importantísimos porque pueden alterarse y obviamente ya no se llegaría a una conclusión certera. Entonces, por ello se llama una cadena de custodia. Esto es con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y también la evidencia física que se tenga y por tanto la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta determinados factores, como por ejemplo la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, la preservación, el empaque, el traslado,
los lugares y las fechas de permanencia, los cambios en cuanto a la cadena de custodia, porque recordemos que hay personas que están propiamente quienes lo reciben, pero también hacen cambios de guardia. Entonces puede ser que el objeto que se tenga bajo la cadena de custodia haya pasado de una a otra mano y probablemente durante ese trayecto se pudo haber alterado, ¿no? La procedibilidad o cometido alguna circunstancia que modificó el estado original del medio probatorio. Entonces, por eso es importante que también se lleve este correcto registro para que también todos aquellos que tuvieron alguna participación, pues en un momento dado se les pueda requerir para que puedan emitir una declaración, ¿verdad? Y por tanto, también se registrará el nombre y la identificación de todas aquellas personas que hayan estado en contacto directo con estos elementos. Es importante señalar que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de sus funciones propias al cargo o a la actividad, en los términos de la propia ley, tengan cuidado con estos indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos dentro del hecho delictivo. Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia, las huellas, los vestigios, etcétera, ¿no? Se alteren, no perderá su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de tal forma que hayan perdido su eficacia para poder acreditar el hecho o las circunstancias de que se trate. Sin embargo, estos indicios, huellas, vestigios, etcétera, deben forzosamente concatenarse con otros medios probatorios, es decir, no únicamente se le va a dar un valor absoluto, sino también se van a tomar en cuenta todos los demás elementos o medios probatorios que se tenga para que al momento de compactar o de cruzar información, todos tengan que ir enfocados hacia un mismo resultado, ¿verdad? Esto con independencia de la responsabilidad en que puedan incurrir los servidores públicos por la inobservancia que se tenga durante el procedimiento. Es importante también señalar que dentro de este aseguramiento de bienes, todos estos objetos, repito, instrumentos, huellas, etcétera, que se tengan, siempre deberán guardar una relación directa en el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación y esto con la finalidad de que no puedan existir ninguna alteración y para ello se establecerán controles específicos para su resguardo, ¿no? Los cuales deberán atender mínimas condiciones para que exista una conservación de los hechos. El aseguramiento de los bienes se deberá realizar conforme tres puntos específicos. El primero, el Ministerio Público, la policía que pueda actuar en auxilio del Ministerio Público, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que pretendan asegurar. Deberá firmar o ir firmado por el imputado o por la persona quien se atienda o con quien se atiende este acto, ¿verdad? Ante su negativa o ante ausencia, pues la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la policía y cuando esto suceda que no haya participado materialmente en la ejecución del acto. El segundo es que la policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo de los indicios, de las huellas, de los vestigios o todos aquellos hechos delictivos, así como también de los instrumentos, objetos y productos del delito que en un momento dado se tengan asegurados. Y como tercero se dice que los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente. Esto también se deberá hacer un informe si los bienes asegurados son de indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. En ese sentido, el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento de estos objetos o en su caso deberá realizar esta concentración para luego entonces entregar o poner a su disposición. En este caso, podrá otorgar una copia del registro de aseguramiento para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o el domicilio del interesado, la notificación será por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, o también en cualquier medio de difusión oficial en la entidad federativa que corresponda, o también en los periódicos de mayor circulación nacional o estatal, ¿verdad? Con un intervalo de 10 días hábiles en cada publicación. Esto para que pueda tener posibilidad de llegar a la persona a la que se está pretendiendo informar. En la notificación se percibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le percibirá de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales siguientes a la notificación. Los bienes causarán abandono a favor del gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate según corresponda. Vemos pues qué tan importante es que se realice de manera correcta esta cadena de custodia, esta protección, este aseguramiento. ¿Por qué? Porque cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente
otorgados, pues sin lugar a dudas van a tener relación o incidencia directa con los hechos, pero también cuando no se haga de manera correcta la protección, el embalsamiento, etcétera, pues puede haber cabida a que puedan alterarse y luego entonces, como ya se indicó, pueda perder parte de los elementos que van a acreditar o que van a hacer como elemento o como medio probatorio específico para aclarar los datos, ¿no? O los hechos. O incluso si se realizó una violación de tal suerte que quede prácticamente inservible, ¿no? La fuente, pues entonces simple y sencillamente se desechará. Entonces vemos que es tan importante porque estos elementos son los que estuvieron o los que se materializaron para que se pudiera llevar a cabo este delito. Entonces, por ende, tienen la relación íntimamente estrecha en el imputado y la víctima durante la comisión del hecho constitutivo de delito. También es importante señalar que cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado esta disposición o esta puesta, ¿verdad? Estos actos deberán notificarse de manera inmediata al Ministerio Público. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para este fin y a disposición de la autoridad judicial o el Ministerio Público para los actos que emanen dentro del procedimiento penal. De levantarse el embargo, la intervención, el secuestro o el aseguramiento previo, quien los tenga bajo su custodia los entregará a la autoridad competente para que éste continúe con la administración. Es importante también citar que sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores durante el tiempo que tarde el aseguramiento dentro del procedimiento penal, salvo, claro está, aquellos casos que su propia naturaleza también los exima, ¿no? Conforme a las leyes de la materia. El aseguramiento vemos que no implica ninguna modificación en cuanto a los gravámenes o a las limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre estos bienes. Y estos bienes asegurados pues deberán hacerse constar en el registro público que corresponde, ya sea el aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, etcétera, o también el nombramiento del depositario, interventor o administrador de los bienes a que se refiere propiamente el aseguramiento de estos bienes, de los derechos reales, etcétera, ¿no? El registro o la cancelación se realizará sin mayor requisito que el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial o, en su caso, también informe el Ministerio Público. También es importante indicar que todos aquellos frutos que emanen de estos bienes asegurados o los rendimientos de estos bienes durante el tiempo del aseguramiento se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que lo generen. Es decir, ni el aseguramiento de los bienes, ni tampoco la conservación de todo aquello que haya generado de manera positiva podrán aplicar o podrán irse de manera directa al erario público. No, es decir, acá no se va a alterar o se va a obtener algún beneficio desproporcional, todo va a ir directamente a la persona que en un momento dado pues sea el favorable que la ley determine como a quien se le deben otorgar estos bienes. Hasta ahí, compañera Saray, ¿vamos bien? Le pregunto porque ya nos está indicando que nos queda pocos minutos para que culmine nuestra sesión del día de hoy. ¿Está quedando claro, compañera Saray? ¿Alguna duda? Sí, maestra, no, está quedando todo claro, la verdad, me lo está explicando usted muy bien como realmente yo lo entendería. Muchísimas gracias. Bueno, compañera Saraí, en cualquier momento nos vota la plataforma. Ha sido un placer ser partícipe en este proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la Procuración de Justicia en nuestro país, específicamente mediante cómo se va abordando el sistema penal acusatorio adversarial, su reconocimiento, sus principios. Ya vimos de manera genérica cómo se desarrollan las etapas procedimentales. Ya hablábamos también de cómo se inicia, cuándo lo debe presentar el policía, cuándo es a petición de parte, cuándo es de oficio, cuando también se puede determinar el no ejercicio de la acción penal, el ejercicio de la acción penal, cuando también se realiza esta cadena de custodia, cómo se deben de llevar a cabo, porque de manera genérica son los elementos importantes y que si no se realizan de manera debida o cabal, como lo mandatan nuestros artículos, pues también vamos a incurrir en una responsabilidad y luego entonces se pueden alterar incluso el resultado final que es en la sentencia. Ante cualquier duda, compañera Saraí, comentario o aportación, como siempre estoy a sus órdenes, recordando que también existen 4 cápsulas informativas que van a complementar la información que hemos vertido durante estas 2 sesiones. Agradezco enormemente su atención, el hecho que se haya conectado y que estoy para servirle. Que tenga excelente día. Pero maestra, igualmente. Hasta luego.